My name is Tassine Anwar. I serve as... Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Tassine y Tassine Anwar. Yo soy asistente de personal para la oficina de la representante Alexandria Ocasio-Cortez. Muchas gracias por acompañarnos. Primero que todo, si están en el Zoom, por favor, siéntanse libre de utilizar la sección de preguntas y respuestas para presentar cualquier pregunta que usted tenga que será respondida después, más adelante. Y recuerde, por favor, poner de qué vecindario nos escribe. Alternativamente, si no está en el Zoom, puede enviar sus preguntas al correo aoc.townhall@mail.house.gov o llamar al 718-662-5970. Nuestro personal estará disponible para apoyar con cualquier dificultad técnica. Nuestros miembros del equipo también estarán monitoreando la bandeja de ingreso y el teléfono. También pueden mirar el canal en vivo de YouTube de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez para ver este evento en vivo. Si usted da clic al enlace que está en el chat, les va a llevar a una página donde se están transmitiendo también los subtítulos en vivo. Para el Town Hall de esta noche vamos a escuchar de la fiscal general Tish James y sus esfuerzos de proteger a nuestra comunidad. También vamos a escuchar comentarios de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y también el ataque que sucedió en el Capitolio de los Estados Unidos la semana pasada. Después de esto, podrán presentar sus preguntas a la congresista Ocasio-Cortez a través de la opción de preguntas y respuestas en la sección de prensa también. Entonces, en este momento se lo voy a pasar a la congresista Ocasio-Cortez para que comparta información de accesibilidad. Muchas gracias por esa introducción y por ayudarnos a que todo el mundo esté listo. Muchas gracias a todos por acompañarnos este mes. Tenemos un ayuntamiento cada mes, pero es un poco un ayuntamiento de emergencia por todo lo que ha pasado en esta última semana. Pero antes de empezar, voy a hacer este anuncio en español. La congresista está haciendo el anuncio sobre cómo escuchar la interpretación al español. El audio en español. So if you or anyone you know needs Spanish translation and you're in that Zoom. Si usted o cualquier persona que usted conoce necesita interpretación al español y está en el Zoom, por favor dele clic a ese botón de lenguajes en la parte de abajo de la pantalla. También ahora la congresista está avisando que pueden entregar sus preguntas en español a través de la opción de preguntas y respuestas en el Zoom, o también puede enviar su pregunta a la dirección de correo que está en el chat, aoc.townhall@mail.house.gov, la dirección que está en la pantalla o en el chat. O el teléfono también, 718-662-5970. Nuevamente, muchas gracias a todos. Queremos darle la bienvenida a la fiscal general Tish James, que nos va a dar noticias maravillosas o noticias importantes que han estado saliendo de su oficina recientemente. Así que sin más preámbulo, le paso el micrófono a nuestra fiscal Leticia James. Muchas gracias, congresista. Es un honor y un privilegio estar aquí con usted. Gracias por todo lo que está haciendo ahí en Washington, D.C. Si me permite, quisiera compartirles qué es lo que hemos estado haciendo en mi oficina en los últimos meses y años. En los últimos 2 años, desde que hemos estado en esta posición, hemos tomado posiciones legales oficialmente en innumerables ocasiones para proteger a las personas, ciudadanos, residentes y personas indocumentadas en el estado de Nueva York. En el 2019 y en el 2020 demandamos a la administración de Trump
68 veces para detener sus ataques en el ambiente, el medio ambiente, los derechos de la mujer y también en especial a la comunidad migrante. Protegimos a la comunidad previniendo que Trump agregara una pregunta sobre estatus migratorio en el censo, porque eso no debe tener relación con estar conectado con el hecho de que usted sea contada en el censo. Todo el mundo debe tener acceso también a la justicia y también hemos confrontado a las compañías tecnológicas, tecnológicas grandes y son monopolios ilegales que han causado mucho daño a mí y a nuestras comunidades. También hemos confrontado a las compañías grandes farmacéuticas para defender la vida de las personas que han fallecido como resultado de los narcóticos, medicinas narcóticas fuera de control. Puede que ustedes hayan escuchado hace algunas horas que el NRA, por sus siglas en inglés, se ha declarado en bancarrota. Y esto es gracias a lo que nosotros también hecho. Nosotros también demandamos a la NRA, por sus siglas en inglés, la Asociación Nacional de Rifles, en contra de su corrupción, de su avaricia, y finalmente esto afortunadamente ha resultado en que esta organización se ha declarado en bancarrota. Vamos a seguir con nuestros esfuerzos, nuestra lucha, porque vamos a mantenerlos responsables, los vamos a responsabilizar por todo lo que han hecho, incluso en las cortes de bancarrota. Hemos también estado confrontando a los caseras, dueños de casa y landlords corruptos que han estado aprovechando esta situación. También hemos estado apoyando a las personas que han estado sufriendo, teniendo dificultad con pagar sus arriendos. Queremos trabajar, hemos estado trabajando y seguiremos trabajando con las cortes para asegurarnos que las personas pueden mantenerse en sus casas. Yo voy a defender a todos los neoyorquinos y neoyorquinas en contra de cualquier ataque, especialmente al centro de nuestra democracia. Lo que vimos recientemente en Washington, D.C., que fue completamente perturbante, vimos un golpe y vimos que el presidente de los Estados Unidos incitó un ataque al símbolo más grande del centro de nuestra república y democracia. Y nosotros estamos aquí para proteger en contra de cualquier ataque. Eso fue un ataque y un acto reprochable para cualquier persona que estuvo involucrada, incluso a los oficiales electos y miembros del Congreso, que básicamente participaron en un esfuerzo de participación, escoltando a los miembros de la insurrección alrededor del Capitolio para que supieran la estructura del Capitolio. Este esfuerzo espero que sea confirmado y también investigado por el FBI y que esos miembros del Congreso sean traídos a justicia. Y puede que ustedes hayan escuchado que yo también ayer hice una demanda en contra de la policía de Nueva York y sus prácticas de abuso de autoridad y abuso
y abuso de la fuerza como respuesta a las protestas pacíficas. Y yo voy a defender el derecho a la protesta pacífica. Eh, esta conducta ilegal y dañina en contra de los neoyorquinos que estaban levantándose en protesta racial recientemente y los años anteriores que también han llevado a violaciones de derechos básicos y heridas de las personas que han participado en la práctica de la primera enmienda y de la cuarta enmienda y de la enmienda número 14 de nuestra Constitución. En nuestra demanda, nosotros alegamos que 155 incidentes de casos de uso excesivo de la fuerza, golpeando a los a las personas que estaban protestando, utilizando pepper spray o gases lacrimógenos ilegalmente, deteniendo a personas ilegalmente. Y estoy segura que ustedes también han experimentado la brutalidad. Ustedes han también visitado mi oficina y yo he recibido más de 300 testimonios escritos, más de 1,300 querellas a mi oficina y ya es hora de que las personas sean responsabilizadas. Es tiempo para responsabilidad, es tiempo para entrenamientos apropiados, especialmente para las protestas de gran escala. Y mientras transicionamos a un tiempo de sanación y de esperanza, espero que podamos encontrar alivio y confort en nuestros propios actos de coraje, particularmente en este fin de semana, que es el fin de semana del Dr. Martin Luther King. Después de los ataques de la semana pasada, mi oficina ha estado monitoreando cercanamente los eventos en Albany y ahora hay reportes creíbles o amenazas creíbles en contra del Capitolio, así que vamos a trabajar con nuestras agencias aliadas de estatales y locales, el gobierno local y también de enforzamiento de la ley para proteger y prevenir, asegurarnos de que el caos que sucedió en Washington no suceda aquí en Nueva York. Y si sucede, estamos listos. No vamos a dudar en tomar acción legal en contra de todas las personas que rompan la ley o violen la ley y que busquen terrorizar y hacerle daño a legisladores y a miembros de la fuerza legal o miembros del Capitolio. Y como ustedes saben, estamos ya contando los días de alguien que desafortunadamente ha continuado regando conspiraciones, teorías de conspiración y que continúa retando nuestras elecciones. Contamos los días hasta que se acabe. Solo quedan 5 días, 114 horas, 6,810 minutos y contamos hasta que tengamos una transición pacífica del poder y podamos cambiar y llegar a un nuevo capítulo en nuestra historia y podamos continuar moviéndonos hacia adelante y hacia el progreso en nuestro país, en nuestra nación y en nuestro estado. Así que quiero agradecer a la congresista por todo lo que ha hecho como, como la agente principal de enforzamiento de la ley en el estado de Nueva York. Pueden estar seguros que voy a continuar tomando acción porque nadie está por encima de la ley. Adelante. Muchísimas gracias a la congresista y sentimos el impacto de su trabajo, ya sea el NRA y al asegurarse de que estamos haciendo que todas las personas rindan cuentas, incluyendo las personas más poderosas, lo que creo que realmente inspira la fe en la ley cuando todas las personas son tratadas y consideradas iguales. Y esa es nuestra aspiración y consideración. Y su oficina asiste en eso de muchas maneras. Así que es un honor contar con usted y que esto sirva de recuerdo después de los actos de este fin de semana. Gracias y de nueva cuenta, muchísimas gracias
por sintonizar nuestro foro comunitario hoy. Como lo dije al principio de la llamada, realmente queríamos hablar un poco sobre lo que ocurrió esta semana y también les puedo proporcionar información adicional sobre otras cosas en las que hemos estado trabajando, pero como todos sabemos, hubo un ataque terrible en la capital de nuestra nación, y francamente, por extensión, fue un ataque hacia nuestra nación. Hubieron cientos de miembros del Congreso presentes y debemos de decir que sabemos en cierta medida que la meta de esta insurrección era derrocar y tener un golpe de Estado contra el gobierno estadounidense. La fiscal general declaró, me parece que fue esta mañana o anoche, que la intención fue capturar y posiblemente asesinar a miembros del Congreso para evitar que el colegio electoral y que los votos fuesen contados. No hay manera de suavizar eso y francamente hay muchas personas responsables, incluyendo aquellas que amplificaron las mentiras conocidas sobre la elección para desestimar la democracia y francamente alimentaron esa mentira para preservar el poder y esa es la raíz de lo serio que ocurrió la semana pasada. Todas las personas que se encontraban en ese edificio corrían peligro y les puedo decir que habían niños en el complejo del Capitolio, no solo eran miembros del Congreso, también había empleados, también había trabajadores de la cafetería y también y cada vida de las personas que se encontraban ahí corría un peligro cuando ocurrieron esos sucesos. Y he estado pensando mucho esta semana y he estado pensando mucho cuando pienso sobre los miembros que votaron para revocar las elecciones y cuando pienso en los miembros que apoyaron este golpe, que se debe de declarar que hasta cierta medida fueron avivados por supremacistas blancos de ciertas organizaciones e individuos. Y cuando pienso en esto, pienso en nuestro deber como miembros del Congreso, lo que quiere decir nuestra responsabilidad y mis deberes hacia ustedes, todos nuestros deberes hacia todos nuestros constituyentes. Y creo que una de las razones por las cuales se siente como una traición es que podemos ganar elecciones para llegar al Congreso, pero una vez que asumimos ese puesto y tenemos ese cargo, nuestro deber no solo es hacia las personas que votaron por nosotros, y nuestra responsabilidad no solo es hacia aquellas personas que se encuentran alineadas con nuestra política, pero una vez que tomamos un juramento, nuestro deber es hacia cada una de las personas por las cuales somos responsables, cada ser humano en el distrito 14 de Nueva York, en mi caso, y mi deber también es jurar respetar la Constitución de los Estados Unidos, sin importar cuál falla pueda ocurrir. Mi opinión sobre el colegio electoral es conocida, pero yo le juré a la Constitución y si busco cambios, los tengo que hacer a través de los mecanismos de nuestra Constitución, pero no derrocar nuestro gobierno por una opinión partidista. Y lo que vimos la semana pasada no fue solo
un intento de golpe de Estado violento, pero también vimos una traición a nuestro país y una traición al juramento que hicimos. Y esa es la razón por la cual he exigido la renuncia de los senadores Ted Cruz, el senador Josh Hawley y el líder mayoritario republicano, el líder minoritario republicano Ken McCarthy y muchas otras personas, porque esto no solo se trata de una opinión política o el partidismo, esto tiene que ver con el abandono de nuestro juramento hacia en favor de la ambición personal por una lealtad mayor a una base o a simpatías hacia la supremacía blanca más allá de la que hay hacia la democracia. Una vez que pasemos de ese punto, no creo que hay alguna persona, ninguna persona puede servir su cargo, ninguna persona que haya llegado a esa conclusión puede servir su cargo. Y me parece que es importante decir eso y yo quiero que todos ustedes sepan que el momento en que cualquiera de sus representantes, incluyéndome a mí, cualquiera de nosotros intente abandonar su juramento a su cargo, esperaría que todos ustedes como nuestros que- porque cuando hablamos sobre la contabilidad, como dijo la fiscal general, hay mecanismos con las fuerzas policíacas y la ley. El rendimiento de cuentas tiene que ver con los miembros de la comunidad, con los votantes. Y creo que realmente nos rompe el corazón que hayamos llegado a este punto en el que algunos miembros que son nuevos, que acaban de hacer su juramento a sus puestos 3 días antes del ataque, hicieron su juramento 3 días antes y después lo abandonaron. Es patético en realidad, pero también es bastante triste. Así que menciono eso porque tenemos que decirlo en este momento y tenemos que recordarnos de la verdad, y la verdad es que hemos hecho un juramento para proteger a la Constitución y a cada uno de nuestros constituyentes, a cada ser humano que reside en nuestro distrito congresional. Y esas son las personas por las cuales somos responsables. Y en el momento en que cualquiera de nosotros abandona ese juramento y activamente pone en peligro a los miembros de nuestra propia comunidad, podríamos dejarlo todo e irnos a casa. Y menciono todo eso para decir que hay algunas acciones que se han tomado desde la insurrección el día 6, y algunas de esas acciones son las siguientes. El martes, el Congreso se volvió a reunir y pasó una resolución pidiéndole urgentemente al vicepresidente Pence para que invocara la enmienda 25, y lo hicimos porque le dimos la oportunidad al vicepresidente del gabinete, una oportunidad, y le dijimos que tenía que invocar la enmienda 25
para remover al presidente Trump de la presidencia porque continúa siendo una amenaza hacia los Estados Unidos y hacia la capital de la nación. Y puesto que el vicepresidente indicó que no lo haría, al siguiente día, el miércoles, el día de ayer, fue ayer, disculpen, se- no, no, no puedo distinguir entre los días, pero el miércoles se votó para seguir un proceso, fue algo muy claro, un proceso de destitución y las consecuencias de estos estuvieron disponibles para que todos lo vieran en la televisión y estas fueron las acciones principales que han ocurrido hasta ahora en respuesta al ataque del miércoles. Y esto también quiere decir que si se pasa el proceso de destitución, y esto también quiere decir que Donald Trump es el primer presidente que ha sido destituido 2 veces. ¿Y qué va a pasar ahora? Tenemos un juicio juicio de destitución y 2/3 del Senado tienen que votar para encontrarlo culpable y eso quiere decir que 17 senadores republicanos tienen que unirse a los demócratas para declararlo culpable y prohibirle al presidente Trump que se postule para un puesto público nuevamente. Y puesto que Donald Trump solo ha sido electo a la presidencia una vez, eso quiere decir que él podría postularse nuevamente, así que tenemos que evitar esa posibilidad de que ocurra. Así que otra legislación sobre la cual estamos trabajando, en la cual estoy trabajando actualmente, es que es muy importante que le brindemos mucho apoyo material a los empleados de Capitol Hill, pero también hubieron personas que trabajaban en la limpieza y en la comida que necesitaban un lugar para esconderse. Y hubieron empleados de las oficinas de los miembros y tenemos que asegurarnos que los recursos de consejería y muchos otros recursos más estén disponibles para todas las personas que se encontraban en Capitol Hill. Una de las problemáticas es que hay varios trabajadores que se encontraban en Capitol Hill que tenemos que asegurarnos que tengan acceso a los recursos, no solo si estaban empleados formalmente, pero en la Cámara de Representantes, pero también si estaban bajo contrato y también estamos trabajando en responsabilizar a Facebook por sus plataformas que rutinamente recomendaban estos grupos de odio que radicalizaban estas redes de millones de personas. Y yo también he respaldado la resolución de Cory Bush para en contra de la insurrección de los Estados Unidos y para remover a los legisladores que lo apoyaron. Y también he estado apoyando a Jamal Bowman, el COOP Act, la ley del golpe para investigar que supremacistas blancos y oficiales de policía de Capitol Hill participaron. Al mismo tiempo, hubieron muchos actos de traición. Muchos de ustedes han visto videos de ciertos agentes de Capitol Hill que apoyaron y que
ayudaron de manera activa a algunos de estos activistas y que fueron apoyados por los miembros del Congreso, y para asegurarnos que estamos haciendo que cada miembro rinda cuentas, tenemos que investigar cada miembro, ya sea un miembro del Congreso o sea quien haya sido. Tenemos que asegurarnos de que no tenga ningún vínculo con las organizaciones de supremacía blanca, especialmente los que ocupan un puesto importante. También he apoyado a Rashida Tlaib's su convocatoria y su llamado para investigar, y también, como ustedes saben, se pidió la ayuda de la Guardia Nacional y se negó por parte del alcalde Browser, y también hubieron llamados por parte de Virginia y de Maryland, y también esencialmente hubo un bloqueo, y lo que vimos es que algunas de esas guardias nacionales, algunos de esos agentes de la Guardia Nacional no comenzaron a llegar hasta después de la tarde. Very, very lucky that Wednesday was not much. Creo que tenemos mucha fortuna de que el miércoles no fue mucho peor, y de que ya de por sí fue una tragedia, porque 5 personas han perdido sus vidas como resultado. Habiendo dicho esto, queremos también compartir una actualización rápida sobre el COVID-19. Francamente, estoy diciendo esto y voy a simplemente ponerlo a un ladito, pero muchas gracias a todo el trabajo que han estado haciendo en Elmcor y en Elmhurst. Cuando el COVID-19 empezó a golpear nuestras comunidades, puede que hubiéramos manejado esta tormenta del COVID, pero no todos y todas estábamos en el mismo bote. Y yo diciendo esto me refiero a que hubo un impacto absolutamente desigual. Nuestro impacto fue completamente desigual. Nuestras comunidades de color, nuestras comunidades de clase trabajadora y empobrecidas fueron una de las comunidades. Bueno, de hecho, nuestro distrito se convirtió en el distrito más impactado en los Estados Unidos. Uno de 5. Fue el quinto zip code más afectado de los 10 más afectados en Estados Unidos. Y eso incluye el hospital de East Elmhurst, incluyendo los zip codes en el Bronx como Allerton y más. Muy temprano subimos lo devastador y lo desigual que sería el impacto y el golpe del COVID-19 en nuestras comunidades. Rápidamente tuvimos defensores de la comunidad de Elmcor y otras partes del distrito que se levantaron y dijeron que necesitaban apoyo para gastos de funeral. Sabemos que el COVID-19 va a seguir impactando a los estadounidenses negros, latinos, neoyorquinos, estadounidenses de bajos ingresos desproporcionadamente. Y ya lo vimos la abogacía, la defensoría rápida, y ya estábamos luchando, sufriendo, tratando de cubrir gastos de funeral, encima de la devastación y la pérdida que se siente al perder un miembro de la familia. Esto toma años y años poder salir de estos huecos emocionales y económicos de deuda multimillonaria o de varios miles de dólares. Yo pasé bastante tiempo de este año trabajando para
tratar de conseguir asistencia para funerales, para cualquier persona que perdió un miembro familiar en el, pues por razones del COVID-19, nos aliamos con el senador Schumer y su oficina para asegurarnos de que pudiéramos hacer esa abogacía en la oficina y en la Cámara de Representantes. Y una cosa que me alegro de compartir es que la asistencia de funerales pudo entrar al nuevo paquete de coronavirus que se pasó ahora en diciembre. ¿Y qué significa esto para ti? Esto significa que vamos ahora a utilizar fondos y mecanismos de FEMA para poder reembolsar los gastos de funeral que tú y tu familia puede que hayan gastado poniendo a descansar a uno de tus familiares por razones del COVID-19, de la pandemia. En este momento estamos actualmente construyendo la infraestructura para que ustedes puedan accesar todos estos fondos. Estos fondos en este momento no son disponibles todavía, pero sí quiero dejarles saber que van a hacerse disponibles y van a estar en su radar. Y en el momento, en el minuto que nos enteremos de que estos fondos van a ser liberados y van a estar disponibles para ustedes, les vamos a enviar un email y un anuncio en su correo electrónico, así que por favor asegúrense de inscribirse a nuestro correo, a nuestra lista de correo electrónico. Y sin más, pues vamos a entrar directamente a nuestra sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, congresista, por esos comentarios poderosos sobre el ataque en el Capitolio la semana pasada. Quiero hacer un recorderis a todo el mundo que pueden hacer preguntas en el Zoom, en la opción de preguntas y respuestas abajo, y también pueden ingresar sus preguntas en español. Después de la sesión de preguntas y respuestas, vamos a la sección de la prensa. La primera pregunta viene de Susan McGillicuddy de Pelham Bay. Y ella pregunta, ¿cómo podemos comunicarnos con tantas personas que creen en teorías de conspiración, pero no fueron parte de los ataques? ¿Cómo podemos ayudarles a entender la verdad de que no hubo fraude electoral y que Trump perdió las elecciones? Sí, yo creo que algunas de las preguntas que estoy viendo en el Zoom y en la sección de preguntas y respuestas que estoy viendo aquí son preguntas bien difíciles. Son difíciles de responder. Hay muchas preguntas que yo veo aquí en el chat que son muy importantes, ¿verdad? ¿Cómo hablamos con estas personas que han sido radicalizadas? ¿Qué podemos hacer sobre esto en el futuro? Y yo creo que vamos a estar escuchando mucho de muchos expertos y expertas de las mejores formas de desradicalizar a las personas, pero Is that sí hay un par de cosas que diré al respecto. Una es que yo creo que nuestra comunidad reconoce, y estoy viendo aquí en el chat, que el lenguaje que ustedes están utilizando, todas ustedes entienden muy claramente que este no es un problema que se va a ir el 20 de enero. Esto no se va con una inauguración, esto no se va el día siguiente de la inauguración. Hay personas que están radicalizadas en este momento y va a tomar mucho tiempo y va a tomar largo tiempo y esfuerzo desradicalizar a estas personas. Y con esto no quiero decir que toda la esperanza está perdida. En los últimos 2 años yo he tenido el gran privilegio de servir como la vicedirectora de Jamie Raskins, en el comité de Jamie Raskin de los derechos civiles y supervisión. Y si no conocen a al representante Raskin, no solamente es un amigo importante, pero yo creo que él es un héroe en nuestra democracia. Y él recientemente trágicamente perdió a su hijo, y ahora él está levantándose para ayudar a liderar el juicio del proceso de destitución.
Él es un estudioso maravilloso y además de eso es una gran persona, un gran hombre con un gran corazón y con mucha compasión y también de muchos principios. Entonces, él es el vicedirector del Subcomité por los Derechos Civiles y hemos sostenido muchas audiencias sobre la amenaza creciente de la supremacía blanca y de del terrorismo de supremacía blanca. Lo hemos visto aquí en los Estados Unidos. Ya hemos estado teniendo audiencias los últimos 2 años. Algunos de estos videos los hemos escuchado hablar gracias al FBI que ha estado investigando los crímenes y el terror de supremacistas blancos. En una de esas audiencias tuvimos un experto, un testigo experto, quien antes hacía parte de una organización nazi y él encontró una manera de salir. Él testificó sobre cómo el proceso de desradicalización que fueron usados. Tuvimos un programa para confrontar a supremacistas blancos. Tuvimos un programa federal que daba fondos a organizaciones que desradicalizan a las personas y el presidente Trump les quitó los fondos federales. Entonces, una cosa que tenemos que hacer es que tenemos que aumentar otra vez los fondos para programas como este y seguramente tenemos que duplicar, triplicar o cuadruplicar esos fondos para desradicalizar, para los programas de desradicalizar en masa. Pero más allá de eso, sí hay herramientas que podemos utilizar para hablar con nuestros familiares si han perdido familiares a esto. Pero creo que no hay una sola forma de hacerlo y no toma una conversación para convencer a las personas, de la teoría de conspiración de que las elecciones fueron robadas. Tomó ecos y tomó la gente repitiéndolo, haciendo eco y que el presidente lo repitiera una y otra vez y tomó esta burbuja de desinformación completamente irresponsable, repitiéndolo y así es como la gente se radicaliza y toma mucho esfuerzo repetido poder sacar a las personas de vuelta. Entonces vamos a escuchar mucho más de expertos o de expertas y yo pues les exhorto a que hagan un poco de investigación. Algunas de estas personas son expertos en organizaciones que han hecho este trabajo de desradicalizar supremacistas blancos, porque muchos de esos principios, ya sea una persona que ha sido radicalizada directamente a la supremacía blanca o simplemente o ya sea una persona que ha sido radicalizada a creer en teorías de conspiración que son utilizadas como armas supremacistas. Hay muchas formas en como todo esto se conecta, pero yo creo que hay muchos principios de desradicalización que se pueden tomar, pero un principio que este testigo experto mencionó, fue que mencionó lo importante de la proximidad. Es muy, muy difícil cuando alguien se ha desconectado de sus familiares y de sus amistades. Y hay muchas personas en ese espectro. De pronto no están ahí todavía y todavía pueden alcanzarlos con una conversación. Así que yo recomiendo mucho hacer un poco de esa investigación. Yo también de pronto puedo hacer un poco de investigación y hablar con estos testigos expertos para poder recoger un poco más de recursos y también tratar de enviar unos enlaces útiles. Pero esto es un camino largo. Tristemente lo que ha creado Trump no se disuelve de la noche a la mañana, pero yo simplemente soy de las personas que cree
profundamente que la causa de la supremacía blanca es inútil. El camino nuestro es el camino hacia adelante, el camino de la democracia, una democracia que lucha por todos los americanos, todas las personas. Y el enemigo contra de esto es la supremacía blanca, claramente. Estamos viendo cuáles son las reacciones a eso. Entonces, nuevamente, y no es para decir, bueno, yo creo que lo importante es que hay un espectro de la radicalización, ¿verdad? Hay personas que simpatizan con algunos de los mensajes, hay personas que creen en las teorías de conspiración, hay personas que son miembros de grupos Proud Boys o neonazis, pero sanar es posible. Yo creo que muchas de estas personas, muchos de estos individuos confrontan el hecho de que su mundo no va a volver a existir, no va a existir, y por eso estamos viendo esta violencia, pero también vamos a tener que recoger esos pedazos y van a haber muchas personas que van a estar disponibles para hacerlo, pero cada una de nosotras y nosotros vamos a tener que ayudar a recoger los pedazos, ¿verdad? Como dicen, muchas manos, muchas manos hacen que la luz brille, y este es trabajo que va a tomar muchos millones de manos. And his question is, in light of the Capitol attack and Congress being inundated with impeachment Y la trials, siguiente pregunta what priority will you and your es de William de Jackson Heights. Después del asalto a la capital y el juicio de destitución al comienzo de Biden, ¿cómo es que las personas que reciben DACA como yo, que están esperando para convertirse en ciudadanos, que no pueden unirse al ejército o ser un agente policíaco? Mi miedo es que el Congreso sea consumido por el juicio de destitución. ¿Y cuál es el primer nombre de la persona? William, muchísimas gracias, William, por tu pregunta. Yo te puedo prometer completamente como la representante del distrito congresional número 14, un distrito que orgullosamente es multirracial e inmigrante, y que no vamos a dejar atrás a nuestra comunidad inmigrante, no vamos a dejar atrás a la comunidad inmigrante, y que vamos a luchar por negociaciones para nuestra inmigrante comunidad. Como ustedes saben, una gran porción de nuestra comunidad inmigrante quedó fuera del cheque de estímulo, y luchamos con uñas y dientes y luchamos para tener un segundo cheque de estímulo que no deje fuera a personas que tienen número ITIN y que tienen estatus mixto, familias de estatus mixto. Y tuvimos que luchar con demócratas dentro de nuestro propio partido para asegurarnos que inmigrantes que pagan impuestos fueran elegibles para recibir cheques de estímulo, y logramos tomar un paso en esa dirección en el paquete de COVID de diciembre, y le repito, estábamos negociando con el Senado republicano. Ahora que tenemos un Senado demócrata, nos queremos asegurar que promovamos y asegurarnos que las familias de estatus migratorio mixto y también para personas adultas que tienen números ITIN reciban esto. Y para responder a tu pregunta específicamente sobre DACA y la ley del DREAM Act, te escucho claramente. Yo recuerdo cómo y viví esto
lo doloroso que fue ver que las familias inmigrantes, no se les diera prioridad a las familias inmigrantes, ya sea por razones políticas o legislativas o lo que sea, fue bastante difícil y me dolió. Y aquí están las buenas noticias. Las buenas noticias es que mucho ha pasado desde que eso ocurrió gracias al arduo trabajo de los organizadores inmigrantes y personas como tú que hacen estas preguntas no solo en mi foro comunitario, pero en foros comunitarios en todo el país. Y lo que ocurrió es que al principio de este término más reciente, el DREAM Act se llamó el Dream and Promise Act. Se logró que se llevara como una de las prioridades de la Cámara. Muchas personas no saben eso, pero nosotros escribimos propuestas de leyes y reciben diferentes nombres: HR, HR 123, HR 567, HR 8910. Pero los primeros 10, bueno, me parece que el Green New Deal es HR 109, si no estoy equivocada. Pero las resoluciones del número 1 al 10 están reservadas para el presidente de la Cámara y se consideran las 10 prioridades de ese Congreso. Y si no estoy equivocada, me parece que el DREAM Act está entre las primeras 10. Me puedo asegurar que nuestro equipo lo verifique, pero si no es el HR del 1 al 10, es una prioridad. Y te puedo asegurar que al menos el DREAM Act va a ser una de las principales prioridades para los demócratas de la Cámara. Y me parece que donde va a haber algo de fricción es sobre otros temas, sobre la migración, fondos de DHS, de ICE, de inmigración, CDP, también las agencias migratorias o el expandir y autorizar nuevos tipos de visas y también para expandir los medios para poder convertirse en ciudadanos para las personas indocumentadas, y estos van a ser algunos de los límites o áreas de fricción sobre la inmigración, pero yo creo que el DREAM Act no va a ser uno de ellos. Me parece que el Partido Demócrata ha reconocido su falla en no hacer que pase el DREAM Act anteriormente, y estoy segura que, que el grupo hispano está apoyando para que pase y sea una prioridad. La siguiente pregunta es de Jackie Steele de Sunnyside y pregunta cómo podemos asegurarnos que la respuesta a insurreccionistas blancos no dañe más a las comunidades negras y de color. Yo no apoyo el incremento en la policía y el antiterrorismo. El racismo del 6 de enero demuestra la necesidad por la justicia, incluyendo el retirarle fondos a las fuerzas policíacas. ¿Cuál fue su primer nombre? Jacqueline. Gracias, Jacqueline, por tu pregunta. Estoy de acuerdo en que la respuesta apropiada para las acciones no es incrementar los recursos para el sistema carcelario, y no creo que la respuesta es incrementar las leyes del terrorismo doméstico de vigilancia. Y digo eso como la persona que ha visto las investigaciones del terror doméstico, y una de las razones por las cuales creo en eso es porque la insurrección violenta del miércoles no se trata de que no
tuviéramos los recursos para ir tras estas personas. No se trató de que no tuviéramos la inteligencia o las leyes escritas para hacerlo rendir cuenta para estas personas. Yo diría que hay leyes y 100% teníamos la inteligencia. La inteligencia se encontraba en Twitter. Había periodistas que sabían que esto iba a ocurrir y yo también. Muchos miembros del Congreso sabían que esto iba a ocurrir. Y así que tenemos la inteligencia. Tenemos miles de millones y miles de millones de dólares que hemos reservado a la defensa, a la inteligencia, a la policía, etcétera. Esto no ocurrió porque no tenemos los recursos o la inteligencia o las leyes. Tenemos todas esas cosas y aún así no usamos los recursos. No actuamos en base a la inteligencia o para ponerlo así, las personas responsables no usaron los recursos o la inteligencia. Hubieron personas que no actuaron basados en esa inteligencia que estaba ampliamente disponible. Y entonces hay preguntas abiertas sobre cómo se puede usar la ley para investigar para los eventos del miércoles. Así que no creo que debamos de agregar más a las cosas que ya tenemos. Ya tenemos suficiente de eso y eso no va a resolver el problema. Así que estoy de acuerdo con eso y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y me parece que mucho de lo que podemos hacer es similar a lo que hemos estado hablando. Hay ecosistemas de apoyo y comunidad que están disponibles para ayudarnos a resolver este problema, radicalizar a personas de grupos de supremacía blanca o en general. Estos son problemas que tienen soluciones reales. Sabemos, lo hemos estudiado, sabemos cómo disolver a organizaciones de supremacía blanca en los Estados Unidos. Sabemos cómo hacerlo, pero el presidente Trump le ha retirado fondos a estos programas y no es una coincidencia que eso haya ocurrido con una explosión de estos grupos. Y lo otro también, y esa es una respuesta inmediata, y lo otro es que esto está directamente vinculado con la falta de rendición de cuentas que monopolios como Facebook tienen hacia la democracia. Pero cuando Donald Trump está a cargo de la presidencia, los republicanos en el Senado, Mark Zuckerberg, y tenía cenas y fiestas con simpatizantes de supremacistas blancos. Ustedes pueden ver esto, está en el récord congresional. Ustedes pueden ver las preguntas que le postulé a Mark Zuckerberg. Ustedes lo pueden escuchar. Me parece que es importante. Escuchen la audiencia. Y de eso se trataban las preguntas que le hice a Mark Zuckerberg. Tenía que ver específicamente con la información relacionada con la elección y si él iba a abordarlo. Y también el vínculo que existía entre esa información y los vínculos con los supremacistas blancos en los enlaces de Facebook y cómo determinan la verificación de hechos. Y si ustedes ven eso, ustedes se darán cuenta cómo vimos esto venir por mucho tiempo. En verdad, él es parte de este problema. Mark Zuckerberg y Facebook tienen una responsabilidad parcial por los eventos del miércoles. Punto. Sabíamos que esto era un problema. Lo sabíamos con tanta anticipación que yo le
Y antes del COVID, yo le hice preguntas sobre la mala información sobre la elección y los vínculos con Facebook y los vínculos que Facebook tenía con otros medios de la supremacía blanca, y él no respondía. Y hay un enlace muy claro aquí. Y actualmente están tratando de arreglar las cosas lo más posible, pero sabían. No, pero ellos sabían, no solo sabían, pero lo permitieron, y por lo que hemos visto en lo que se ha publicado, comunicados internos, específicamente trataron este tipo de radicalización de manera muy distinta, con guantes para niños. Y, y cuando hablamos sobre la radicalización, tenemos que hablar sobre las plataformas digitales, sobre el tipo de organización y programas que ahora tienen que volver a recibir fondos, pero estoy en acuerdo completamente que la respuesta no es proveerle más recursos a un sistema que tiene bastantes recursos, ni tampoco las respuestas son las leyes de terror doméstico que, como tú mencionaste, se usan en contra de organizadores y activistas negros y de color, y tampoco la violación continua de los derechos civiles en un estado de vigilancia cada vez mayor. No creo que ninguna de estas sea las respuestas. Así que tenemos nuestra última pregunta aquí antes de cerrar nuestra sesión informal de prensa. Esta pregunta es de John Gordon de Jackson Heights. Dice que es un maestro de estudios sociales de 8º grado. Mis estudiantes quieren saber cómo tú y tu personal se encuentran y qué le va a pasar a las personas que irrumpieron en el gobierno, intentaron derrocar al gobierno, y también quieren saber si estas personas fuesen tratadas distintas si fueran personas de color. Y esta es la escuela IS 145. Gracias, John. ¿Cuál es el apellido de John? Es Gordon. Muchísimas gracias, señor Gordon. Aprecio bastante, lo aprecio bastante a ustedes, sus estudiantes, por preguntarme cómo estoy. Estoy bien y mi personal está bien. Y quiero decir públicamente que tuve un miembro de mi personal conmigo ese día porque, como muchos de ustedes saben, estábamos operando remotamente, a capacidad remotamente, debido a las consideraciones del COVID. Así que tenía un miembro de mi personal conmigo y le llamamos G. No sé si él quisiera que mencionara su nombre completo. Su nombre es Gerardo y le decimos G. G tomó el día de hoy, así que es posible que lo vea si ve la grabación. Y quiero que todos ustedes sepan, y quiero que Gerardo actuó con tremenda valentía el miércoles, y sus acciones fueron heroicas y valientes. Y representaron las acciones y el heroísmo y el valor de nuestro equipo congresional que sirve a nuestro distrito legislativamente en Washington y aquí en nuestra comunidad y en DC. Y fue algo que representó su heroísmo también. Y yo diría que le tenemos que preguntar a cada persona individualmente, pero yo diría que me encuentro bien. G tomó el día de descanso. Él puede tomar tantos días de descanso como él necesite, en cuanto me concierne a mí. Y eso es para todos
los empleados del Congreso, ya sea que estaban allí en persona o estaban trabajando hasta tarde para proveer el apoyo, los recursos y la comunicación disponible de ese día. Y después de estos eventos, y tenemos mucha fortuna en nuestro Congreso, en nuestro distrito congresional, de tener a las personas a los miembros del personal con los que contamos en nuestra oficina congresional, porque todos ustedes me eligieron a mí, pero de alguna manera siento que ustedes nos escogieron a todos nosotros para apoyarles y no podría ser más afortunada y realmente quiero decir eso. Y sobre las otras preguntas de sus estudiantes, ¿van a rendir cuenta si cada persona que participó en la insurrección, ya sea que haya entrado violentamente en el Capitolio o ya sea un miembro del Congreso, vamos a hacer que rinda cuentas absolutamente? Si eran personas negras o personas de color, si hubieran sido tratadas de forma diferente. La respuesta es sí, absolutamente hubieran sido tratadas diferentes. Y un ejemplo que puedo dar de algo que pasó 2 días antes de la insurrección fue de que tuvimos un voto sobre las reglas de la Cámara y yo manejé alrededor del Capitolio y me estacioné y ya había una cantidad de personas que se habían conglomerado alrededor del vehículo donde yo iba. Y todo lo único que estaba en medio entre mi persona y este grupo de personas. Y mi respuesta, les dejo saber de que mi respuesta era bromear con ellos, pero lo único que me separaba de estas personas que estaban gritando cosas, como cosas ofensivas, era simplemente una barrera pequeñita de esas que ponen cuando hay una parada que estaba pues alrededor del Capitolio y eso es lo que siempre está ahí usualmente. Y yo dije, bueno, eso no me parece normal o no me parece correcto porque, pero yo dije, bueno, de pronto mañana van a poner más, no sé, porque yo sé que si tú hasta mencionas mínimamente que las vidas negras importan cerca de un edificio del gobierno, todo se detiene y ponen 4 barreras con anticipación y 10 personas llegan con el equipo completo de seguridad para vigilar el evento. Y yo regresé al día siguiente y ya comencé a sentirme como insegura. Yo estaba manejando para votar el día siguiente y vi a personas que estaban casi siguiéndome, estaban mirándome, observando donde yo estaba con el equipo de protocolos de seguridad y donde yo tenía el vehículo para entrar al Capitolio. Y aún así, al día siguiente todavía había una sola barrera pequeña en la mañana del voto y no había ninguna diferencia. Yo puedo decirles con 100% de seguridad que si esas personas hubieran definitivamente sido tratadas diferentes, si hubieran sido personas negras o personas con diferente color de piel. Y también tristemente puedo asegurarles que si hubiera sido un grupo de personas diferente entrando al Capitolio, hubiéramos perdido más vidas. Y esto no es para decir de que más vidas tenían que haberse perdido, pero sí es para decir que la televisión nacional y el mundo vieron, y esto probó que la ley, que los oficiales de la ley pueden practicar
abstinencia de violencia y pueden actuar sin utilizar fuerza letal inmediatamente. No creo que necesitan mayor entrenamiento porque sabemos que lo pueden hacer, lo vimos. Lo que necesitamos es ver y resolver las disparidades raciales y los cambios, las diferencias raciales. Porque yo tiemblo con solo pensar cómo hubiera sido tratado diferente un grupo diferente de personas. Creo que esa fue la tercera pregunta. Sí, completamente las respondiste todas. Muy bien. Ahora vamos a movernos a nuestra sección de prensa. Así que por favor, cualquier reportero o reportera que esté en este momento interesado en hacer una pregunta, dele clic a la parte de preguntas y respuestas en el Zoom para que pueda hacerle preguntas a la congresista. Vamos a esperar un momento. Por favor, también recuerden poner su nombre y su publicación de prensa con su pregunta. All right. Tessina, I think we've got a couple. Maybe we Sí, can creo start. que tenemos un par. De pronto vamos a empezar. I'll let you run this. Perdón, voy a dejar que tú manejes esto. Yeah, we've got a couple. Do you see it? They're in the bottom. Yep. Okay, great. Okay. First question Sí. is from. Ok, la primera pregunta es de Benjamin Fang de Queen's Ledger. Hi, Congresswoman. Thanks for. Hola, congresista. Gracias por responder preguntas. Usted mencionó hace unos días que usted sintió que usted iba a morir el día de la insurrección. ¿Qué tipo de carga de salud mental eso toma? ¿Y cómo usted ha estado lidiando desde ese entonces? Sí, gracias por esa pregunta, porque yo sí creo que la salud mental tiene que ser más centrada. Como nuestro distrito sabe, yo soy una copatrocinadora orgullosa del Medicare para Todos, y esto incluye también cobertura de salud mental y de salud de vista y salud dental. Pero como miembros del Congreso hemos tenido acceso a profesionales quienes ya han empezado a conversar con nosotros sobre lo que sucede y cuáles son los riesgos, los factores de riesgo de trastorno de síndrome postraumático. Y uno de esos riesgos es tener como ese tipo de pensamientos, ese tipo de experiencias donde tú piensas que vas a perder tu vida. Entonces, algunas de las formas que tal vez puedes prevenir los síntomas de trastorno, el síndrome postraumático, lo que puedes hacer es contar tu historia y escribir sobre tu historia y hacer todo este tipo de cosas. Yo he estado hablando y contando a algunos individuos y personas cercanas lo que pasó, incluso también miembros de la Cámara que son responsables de investigar y entender lo que pasó. He estado escribiendo sobre mi experiencia y me siento bien. De hecho, lo digo porque en el resultado inmediato, o en el momento inmediato de que algo sucede, pues es como lo vamos tomando día a día. Pero pues afortunadamente me siento bien, y yo fui criada en una familia donde crecimos, especialmente mis padres y mis abuelos, mis abuelas, crecimos en una gran cantidad de pobreza y otros tipos de situaciones traumáticas y violencia doméstica, etcétera. Entonces, una forma de que aprendimos en nuestra familia fue utilizando el humor para ayudarnos a procesar los eventos. Así que me siento bien, pero yo creo que es importante
como líderes, para nosotros como líderes, modelar para las comunidades que está bien hablar con otra persona si por alguna razón es necesario. Y no tienes que simplemente, no tienes que haber experimentado una situación de riesgo de vida o de amenaza contra tu vida para tener que hablar con alguien. Puede que hayas sido acosado, abusada o abusado verbalmente por un periodo extendido, puede que hayas experimentado ciertos traumas en tu niñez. La salud mental es la salud mental y tú pues debes ir la salud mental es cuidado de salud también. Entonces debes ir para chequear tu salud, así tu salud mental, así como vas al médico para chequear tu salud física. Entonces, afortunadamente me siento bien. Simplemente he estado leyendo como los mensajes de mi cuerpo, así que he estado tomando los días un poco lento y haciendo lo que puedo hacer cada día y no más de eso. Así que hasta ahora me siento bien. Gracias. La siguiente pregunta viene de Greg de CNN y va a hacer la pregunta en un momento. Hola, congresista, muchas gracias por hacer esto. Una pregunta para usted sobre el paquete de alivio del COVID-19. Yo quería saber su opinión, si usted piensa que el proceso que está ocupando el presidente electo de recibir el apoyo de los legisladores republicanos, si esto está correcto, miembros republicanos del Senado están haciéndolo correctamente. ¿Usted piensa que eso va a funcionar o que eso es lo que los demócratas y progresistas quieren que suceda? Sí, bueno, esta es un área donde yo creo que hay como un récord de algunos desacuerdos entre el presidente electo y mi persona, y lo digo, pues esta no es una pelea, es un desacuerdo que yo creo que el presidente electo Biden pues tiene como una visión optimista del Partido Republicano. Él ha hecho declaraciones diciendo de que cuando ya Trump se vaya, ellos van a ver el error de sus opiniones. Y pues yo aplaudo su optimismo, pero yo estoy en desacuerdo con sus opiniones y tenemos un mandato para hacer lo mayor posible por la mayor cantidad de personas posible, lo más rápido y lo mejor posible. Entonces, si algunos republicanos quieren subirse a la ola y responder de manera efectiva, pues yo doy la bienvenida a eso, pero la pregunta es una pregunta táctica y yo creo que es como una pregunta que va de movida en movida. Las probabilidades de que esto pase de una semana a otra, pues cambien y están cambiando siempre. Y esa es como una pregunta de juego político y yo pues estoy abierta a tener esa conversación, pero mi preocupación es que si hacemos el alivio más lento o más débil, en tal vez un intento inútil de como tratar de apaciguar a los republicanos cuando tenemos una mayoría demócrata, pues eso va a resultar en ayudando va a resultar en que ayudamos a menos personas de lo que podríamos ayudar. Y yo creo que no podemos hacerlo con buena conciencia. Si el presidente quiere hacerlo, el presidente electo quiere hacerlo, pues yo no lo puedo detener, pues adelante, pero también estoy preocupada por el tiempo que tenemos. Tenemos una ventana muy pequeña para hacer esto, así que si ellos lo intentan y lo hacen más lento y lo
minimizan. Yo creo que ese no es un costo aceptable. La gente está a punto de perder sus casas y no podemos estar caminando lento o minimizando o evitando nuestras ambiciones por los republicanos, porque este país eligió demócratas. Este país eligió demócratas para que consiguieran cuidado de salud, cheques de estímulo, protección de arriendo y provisiones, incluyendo el plan de alivio de Biden, el cual estoy emocionada de apoyar y estoy mirando hacia el futuro de expandir. Vamos a hacer una o dos más porque yo creo que es mi culpa. Estaba hablando bastante todo este tiempo. La siguiente pregunta va a ser del Daily News de Nueva York. Adelante. Hi, Congresswoman. Thanks for doing the call. Members this week since the Capitol attack have said that there was at La least congresista, gracias por hacer esta llamada. Miembros del Senado desde el ataque a la capital dijeron que hubo al menos un republicano que le dio un tour a los atacantes un día antes. Primero, ¿usted sabe si quién es este republicano o si va a haber una investigación sobre esto? No puedo decir con certeza quién fue porque no los vi el día en que esto ocurrió. Puede ser que haya ocurrido en el edificio vecino. Me parece que sé quién es, pero no sé con certeza y no quiero revelar información que no sé con un 100% de certeza. Y disculpan, había una segunda parte de la pregunta sobre la investigación y si se iba a llamar a rendir cuentas. Yo sí creo que cualquier miembro del Congreso, me parece que hubo un anuncio hoy, que hubo una historia en político que los legisladores, cualquier legislador que tiene algún tipo de conexión o que haya apoyado a estos insurreccionistas violentos, se le va a llamar a rendir cuentas legalmente. Me parece que creo que va a haber investigaciones y no me sorprendería si hubieran investigaciones congresionales y también bajo la ley en el ambiente policíaco. Tenemos otra pregunta aquí de Hunter Walker de Yahoo. Hola. Hola. Hola, congresista. Muchísimas gracias por hacer esto y espero que usted y su personal se encuentren bien después de la difícil semana que tuvieron. Yo sé que no puede comparar mucho sobre lo que le ocurrió por motivos de seguridad. ¿Hay algunas escenas o vivencias que recuerde que se hayan cristalizado en su mente? Y también si usted sabe si hay algún tipo de artículos de trabajo que esté haciendo sobre las ubicaciones seguras. ¿Fue parte de eso? Sabíamos que nos encontrábamos en una situación bastante peligrosa cuando se dieron las noticias, cuando se supo que el presidente llamó al secretario de Estado de Georgia tratando de alterar el conteo de votos. Una vez que supimos que estaba ocurriendo algo estaba ocurriendo a ese nivel, sabíamos que nos encontrábamos en una zona muy peligrosa. Para las personas que están hablando sobre una transición pacífica del poder, esa esperanza se acabó, se evaporó con las 5 vidas que se perdieron. Y cuando se trata de el proceso de destitución, hubieron varios miembros del caucus que estaban
anticipando algún tipo de acción extrema por parte del presidente. Yo sé que estaba extremadamente preocupada el miércoles y los días anteriores y sabíamos eso. Y creo que eso es importante, que nadie estaba completamente sorprendido. Ciertamente la manera en que esto ocurrió, no sabíamos que el presidente iba a hacer lo que hizo en un escenario y como y sabíamos que la volatilidad del presidente estaba creciendo y como mencioné anteriormente, yo no fui a la ubicación segura porque temía que otros miembros del Congreso fueran a permitir que se me dañara, así que yo no fui a una ubicación segura ese día. Yo nunca estuve en una ubicación segura ese día, pero sí creo que en cuanto al trabajar en los artículos, estaba en comunicación activa con Omar sobre los artículos que estaba escribiendo y con otros con Raskin y otros sobre lo que estaban escribiendo. Y me parece que una de las partes que es realmente aterradoras es como hemos visto en los videos que han surgido, es la falta de confianza en nuestra institución y las personas que se supone que nos tienen que mantener seguros. Y cuando la Guardia Nacional no llegó inmediatamente y cuando vimos, ustedes saben de lo que pasó con algunos agentes del Capitolio que estaban protegiendo a algunos miembros y otros que le estaban abriendo camino para que los insurreccionistas atacaran a los miembros del Congreso. Me parece que una de las cosas más aterrorizantes, como mencioné anteriormente, es cuando no sabes quién está ahí para ayudar y quién está ahí para hacer daño. La última pregunta de la noche es de Shamsun Nahar. Yes, thank you. Sí, muchísimas gracias. Yo soy de Shamsun Nahar, de TVN, de Televisión TVN. Te amamos demasiado. Estábamos muy consternadas por tu seguridad y queremos saber cuáles son tus emociones y cómo te sientes. Y nosotros le dimos cobertura a este evento fuera de Capitol Hill y queremos saber cómo es que te sientes y cuáles son tus opiniones. Muchísimas gracias, Shamsun Nahar. Estás hablando del día del asalto. Sí, yo me encontraba ahí. Ay, Dios mío, lo siento mucho. Yo me encontraba afuera. Dios mío, lo siento mucho que te encontrabas allí, que fuiste expuesta a todo eso, pero me siento bien y estoy muy agradecida con nuestras comunidades aquí, con nuestra comunidad bengalí, con muchos de nuestros constituyentes aquí en nuestro hogar, porque me parece que ha sido nuestro amor y el amor y el apoyo inmenso de nuestra comunidad que ha hecho que todo esto ha permitido que podamos sanar. Y sé que al enfrentarnos al odio, a la violencia, que eso
no le ha restado a nuestra comunidad, sino que ha hecho que nuestra comunidad sea aún más fuerte y ha hecho que nuestra comunidad se una aún más. Y entre más tratan de odiarnos, nuestra comunidad se une más y más en amor y solidaridad y en comunidad el uno con el otro. Y estoy muy agradecida por eso. Me encuentro bien. Me están alimentando, estoy comiendo, estoy bebiendo agua y jugo. Como todas las personas me lo están preguntando, estoy muy agradecida y muchísimas gracias a todos ustedes también. Muchísimas gracias. Lamentablemente, eso es todo el tiempo que tenemos para las preguntas el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que asistieron al foro comunitario y gracias a la congresista por responder las preguntas y explicar lo que ocurrió en el Capitolio la semana pasada. Gracias y a todos y gracias a Tassim por facilitar esto.